Buenas tardes, queridos hermanos. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da una vez más de regresar a este estudio. Y gracias a las hermanas que nos han ayudado. Es mucha ayuda. Y yo sé que se han gozado las lecciones que nuestros hermanos han traído. Gracias a Dios porque nos concede estar en buena salud para administrar esta palabra gloriosa de Él a cada uno de nosotros. Vamos a hacer una oración para principiar y encomendarnos en las manos del Señor. Señor, gracias te damos por la oportunidad de presentar delante de ti y delante de esta audiencia, Señor. Gracias porque has abierto las puertas para llevar este glorioso mensaje a todo el mundo, Señor, que antes no podríamos haber hecho. Pero, Señor, todo está en tu plan perfecto y nosotros estamos obedeciendo. Bendice tu palabra en cada corazón. Si hubiera alguien que está triste, desalentado o tiene miedo del futuro, Señor, que a través de estas lecciones, Señor, podamos aprender y entender que la victoria ya es nuestra. Solo tenemos que pasar por esta vida hasta el día glorioso que tú nos llames a tu gloriosa presencia. Esto lo ruego en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos estudiando unos estudios un poco difíciles, ¿verdad? No obstante, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene vida y tiene poder. Y no es para confundir ni tener temor de nada de lo que en ella se escribe, especialmente en este último estudio del libro de Apocalipsis. Estas son escrituras difíciles de entender. Y vamos a hablar ahora de los misterios en Apocalipsis. Este libro es el más difícil tal vez de interpretar, ¿verdad? Y es el más enigmático en el Nuevo Testamento y tal vez en toda la Biblia. Quiere decir que muchas cosas difíciles para entender. El título Apocalipsis simplemente significa revelación o descubrir, ¿verdad? Algo que estaba tal vez escondido, ¿verdad? Se concentra sobre todo en las profecías por medio de visiones, símbolos del Cristo resucitado, que tiene toda autoridad para juzgar al mundo y hacer de nuevo un nuevo mundo y reinar en la tierra con justicia, ¿verdad? El versículo número primero en este libro dice la revelación de Jesucristo. No es la revelación de Juan, es la revelación de Jesucristo, escrita y dada en visión a Juan. Pero es realidad la revelación de Jesucristo. Déjenme además mencionar algunas cositas. ¿Qué es el propósito de este libro de Apocalipsis? Como les dije, es muy difícil para entender y muchos ni lo leen porque dicen, no, eso no lo entiendo. Otros de veras por miedo. Yo he escuchado gente decir, no, hermano, yo tengo miedo porque esas cosas. Bueno, el Señor está aquí para ayudarnos a pasar aún en esos tiempos. Mire, el libro tiene un propósito triple o tres razones. Primeramente, las cartas a las 7 iglesias revelan que ocurrirían en el Nuevo Testamento desviaciones graves de las normas apostólicas de verdad y de justicia entre muchas iglesias en Asia, ¿verdad? Juan escribe de parte de Cristo para reprender su acomodo y pecado y llamarlas al arrepentimiento y a volver a su primer amor. Fue escrita con ese propósito, porque iban a desviarse de la verdad, ¿verdad? Y Él les llama a arrepentimiento y a regresar a su primer amor. Ese es un propósito. El segundo propósito, en vista de la persecución que resultó en el endiosamiento de sí mismo por el emperador Domiciano, Apocalipsis se dio a las iglesias para fortalecer su fe, resolución y fidelidad a Jesucristo, y para inspirarlas a ser vencedores y para permanecer fieles aún hasta la muerte. Estaban bajo el imperio de Domiciano en ese tiempo, así es de que estas cartas fueron para fortalecer su fe y a inspirarlas y a recordarles que eran vencedores, solamente que fueran fieles hasta la muerte. Y el tercer punto se escribió para dar a los creyentes de todas las generaciones la perspectiva de Dios
de su fiero conflicto en las fuerzas combinadas de Satanás al revelar la culminación de la historia. Revela en particular los acontecimientos de los últimos 7 años que preceden a la segunda venida de Cristo, que Dios prevalecerá y librará a sus santos derramando su ira sobre el reino de Satanás. A este seguirá la segunda venida de Cristo. A esto seguirá la segunda venida de Cristo. Esos son los 3 propósitos: para advertir a las iglesias que se arrepintieran, que regresaran al primer amor, que fueran inspirados por la palabra de Dios, que eran más que vencedores, y sobre todo los últimos 7 años que se nombra la gran tribulación, era un conflicto espiritual en los cielos y la tribulación aquí en la tierra con aquellos que habían rechazado al Señor. Ahora, en todo esto hay 4 diferentes escuelas de interpretación sobre el libro de Apocalipsis. Usted ha escuchado a muchos que dicen, no, esos son solamente símbolos. Otros dicen, eso nomás es figurativo. Eso es nomás una literatura que no tiene mucho sentido. Hay 4 escuelas de interpretación y las voy a mencionar para que tal vez nos ayude a entender en qué creemos nosotros, ¿verdad? La primera interpretación es preterista. Esto habla del pasado y ellos creen que el libro y sus profecías se cumplieron en el primer siglo bajo el Imperio Romano. O sea que ya todo eso ya pasó. Solamente sucedió bajo el Imperio Romano. El segundo interpretación es historicista. Una predicción profética de toda la historia de la iglesia desde el primer siglo hasta el fin del mundo. Los preteristas es el primer siglo solamente y ahí termina todo. Este otro historista es desde el primer siglo hasta el fin del mundo. La tercera es idealista. Considera el simbolismo del libro como la expresión de ciertos principios espirituales entre el bien y el mal en la historia. ¿Okay? Así de que ellos ven mucho simbolismo y reconocen que hay un conflicto espiritual y esto será hasta el final, ¿verdad? Y luego el último es futurista. Esta profecía respecto a los acontecimientos históricos que ocurrirán hasta el fin del mundo, ¿verdad? En otras palabras, esta es la interpretación que nosotros creemos, que los capítulos 4 de Apocalipsis hasta el 22 está hablando de todas las cosas, acontecimientos que estarán sucediendo en la tierra, la gran tribulación, y luego al final el milenio y la ciudad santa, etcétera, etcétera. Así es de que nosotros acabemos nuestra iglesia, esto es lo que creemos y estudiamos y aceptamos, ¿verdad? Pero recordemos una cosa, sobre todas estas diferentes escuelas de estudio, hay mucha gente que acepta mucho y otros que rechazan. Está bien, la Biblia aquí mismo en este libro, no lo voy a leer, pero dice, hay de aquel que le añada o el que le quite a estas profecías, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. Pero escuche bien y tal vez nos ayude algunas cosas que vamos a hablar esta tarde. Recordemos esto primeramente, que Dios nos ha dado su palabra, no para ocultar la verdad. La palabra revelación es descubrir, ¿verdad? Pero no es algo que esté oculto, es simplemente que fue revelado a Juan para presentar a la iglesia no solamente del primer siglo, sino de toda la generación que incluye nosotros. Así es de que Dios ha dado su palabra no para ocultar la verdad o para confundir, sino para revelar la verdad del plan de Dios para los últimos tiempos y para el beneficio de cada generación. Mire, en el capítulo 1 de Apocalipsis, del verso 17, Juan está viendo esta visión, se espanta y mire lo que dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades.
Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas cosas. Ahí está diciendo el plan que tengo para el futuro, y el presente, el pasado y el futuro, ¿verdad? Ahora en este primer capítulo le dice, escribe las cosas que has visto, ahorita mismo, las que son. Capítulo 2 y 3 van a ser las que son. Son las 7 cartas a las 7 iglesias, ¿verdad? Diciéndoles su estado, su condición y qué necesitan hacer en ese tiempo, ¿verdad? Y por último, del capítulo 4 hasta el capítulo 22, o el último capítulo de Apocalipsis, son las cosas que han de venir después del capítulo 2 y 3. Una cosa importante, el capítulo 4 en adelante nos enseña que la iglesia no está aquí en la tierra. Esa es una cosa muy importante para reconocer, porque todo lo que vamos a leer, la tribulación, las cosas que van a suceder, la iglesia está en el cielo, está esperando el día cuando Cristo venga con su iglesia para confrontar a los enemigos y destruirlos, ¿verdad? Así de que las cosas que estarán sucediendo no son para nosotros la iglesia. Gracias a Dios que nos levantó en el rapto, nos llevó y después vino la gran tribulación. Ahora vamos al capítulo primero una vez más, y dice el capítulo 1 y el verso 4 y 5. Aquí vamos a hablar de los 7 espíritus de Dios. Este es el enigma, ¿qué significa todo eso, verdad? Los 7 espíritus, ¿verdad? Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Así aquí se refiere a los 7 espíritus. Se fijó, también habla de las 7 iglesias, acerca de que estos 7 espíritus estarían sobre de ellos. Y se refiere cuando habla de los 7 espíritus, se refiere al Espíritu de Dios en su plenitud, en su perfección, en su majestad, en su poder, en su autoridad, en todo ello, ¿verdad? Ahí mismo el capítulo 1 y el verso 20 dice: y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Estas palabras de las estrellas que está viendo, menciona ahí 7, porque hay 7 iglesias. Se está refiriendo a lo que ahora conocemos como los pastores, o los líderes, o los de la iglesia, en cada una de las iglesias que se menciona. No vamos a tratar con cada de las iglesias, pero nomás para decirles lo que significan las 7 estrellas. Son los líderes o los pastores que ahora conocemos. Les nombra ángeles, ¿verdad? En la porción que vamos a leer de momento. Y luego menciona los 7 candeleros, que esas son las iglesias. Y se fija que todos están conectados con los 7 espíritus. Miren lo que dice el capítulo 3 y el verso número 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Al ángel se refiere al pastor también. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice: yo conozco tus obras y que tienes nombre, que vives y estás muerto. Ese va a ser el mensaje a esta primera iglesia Sardis. Pero el punto que quería hacer, se fija ahí que menciona a los 7 espíritus de Dios y a las 7 estrellas. Recuerda que dijimos que las estrellas son los pastores o los líderes de esa iglesia, ¿verdad? Y ahora en el capítulo 4 y el verso número 5 dice aquí, fíjese, ya está, este capítulo, si lo lee, ya está en el cielo. La visión pasa de la tierra, de Asia, hacia el cielo. Ahí dice la adoración celestial. Pero dice: y vi del trono que salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Ves? Se mencionan mucho los 7 espíritus de Dios. Las lámparas representan la presencia de Dios a través del tiempo, el fuego. Siempre cuando el pueblo de Israel en el monte Sinaí, recuerda, hablamos otra vez de los truenos y relámpagos y fuego. Está hablando de la presencia de Dios, y aquí en el cielo está aquí hablando del que es lo que él vio en el cielo.
El número 7, se fija cómo mencionamos 7, los 7 espíritus, las 7 estrellas, las 7 iglesias, etc. El número 7 generalmente se asocia con con cumplimiento, culminación o perfección, asociada con Dios, pues es el único perfecto, no hay de él más, ¿verdad? El 7 es algo que él hizo perfecto a los 7 días y muchas otras cosas. Y aquí cuando habla de los 7 espíritus de Dios, vamos a voltear nuestra Biblia al libro de Isaías, el capítulo 11. Cuando estudiamos acerca de las características del Mesías que se esperaba, el capítulo 11, verso 2, dice así: y reposará sobre él, hablando del Mesías, aquí van los 7 espíritus: el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Esos son los 7 espíritus que menciona el Mesías tendría, sería ungido con eso, por eso se llama el ungido de Dios, el Cristo, el Mesías. Ahora, y él tenía todos ese espíritu de sabiduría, de conocimiento, de todo lo que, y cuando aquí habla de esos 7 espíritus, y mire qué dicha tenemos nosotros. Ese mismo espíritu de Dios habita en nosotros. Al momento que venimos a Cristo, mis hermanos, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros y nos capacita para ser guiados, dirigidos, para obedecer, para redarguirnos, para hacer tantas cosas que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de nosotros. Ahora, hablando del número 7, como mencioné ahorita, en la Biblia se menciona más de 54 veces, simbolizando la perfección de Dios, ¿verdad? O la perfecta plenitud. Así de que el número 7 es importantísimo en nosotros y podemos ir a la Biblia y ver donde cada vez menciona 7, 7, 7. Pero hay otros números, se nombra numerología, es el estudio de números en la Biblia. Oiga, y qué tremendo es cuando hay un estudio y que tenemos un poquito mejor conocimiento. ¿Por qué menciona números? ¿Qué tienen que ver los números con tantas cosas que estamos leyendo? Pero mire, nomás para darle una idea, no los voy a mencionar las razones ni qué, pero déjenme, ya que mencionamos el número 7, déjenme nomás decirle este libro de Revelaciones, su mensaje se transmite en símbolos que representan realidades de tiempos y acontecimientos futuros y a la vez preserva cierto enigma o misterio. Cuando se usan muchos números en la Biblia, tienen que tener algún significado. Y quiero nomás mencionarle, aparte del número 7 que se menciona más de 54 veces, estos números que quiero darles se encuentran en el libro de Apocalipsis. Y rápidamente nomás se lo voy a decir, usted nomás escuche. El número 2, número 3, 3 y medio, 4, 6, 7, 10, 12, 24, 42, 144, 666, 1000, 1260, 7000, 12000, 144,000, 100 millones, 200 millones. Ese último 200 millones es cuando se sueltan 200 millones de demonios para atacar a la gente y al mundo, ¿verdad? Así es de que todos esos números, algunos de ellos hablan de, por ejemplo, cuando habla de 144,000, son los testigos que van a ministrar. Cuando habla de 100 millones, habla de un ejército que viene del norte a destruir a Israel. En un ejército vive 100 millones. Y sí hay las naciones que se van a unir contra el pueblo, ¿verdad? Así es de que los números son importantes y la Biblia los contiene y se llevaría un estudio completo para esto. Todo lo que quería enseñarles es que los números muchas veces son enigmáticos, misteriosos, no sabemos, pero ahí menciona. Y una cosa que quiero más recordarles, cuando usted va a leer y estudiar el libro de Apocalipsis, no se concierte nomás en Apocalipsis. Los libros del Antiguo Testamento como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Zacarías y el Nuevo Testamento, Mateo, Lucas, todos esos están apuntando
hacia el libro de Apocalipsis, especialmente el libro de Daniel, recuerda, habla de la gran tribulación, los 7 años, así es de que hay mucha conexión del Antiguo y el libro de Apocalipsis, así es de que cuando se estudia este libro no se estudia nomás Apocalipsis, porque tenemos que ver por qué y cómo y por qué se dijo esto y cuándo vino. Y lo maravilloso es, por ejemplo, Daniel, más de 800 años antes del Cristo y que todo esto que iba a suceder, se había profetizado las cosas del futuro, así de que maravilloso el libro, y no es un misterio, es algo que el Señor quiere que sepamos. El problema es que muchas veces la gente lo interpreta de cierta manera y otros de otra. Lo principal es, recuerde lo que dijo el Señor, no le añada y no le quite. Si lo escribe y lo lee así, recíbalo como palabra de Dios. La fe viene por el oír, y luego el oír por la palabra de nuestro Dios. Y el último punto que queremos tratar, yo creo este es el que queremos reservar un poquito más tiempo, es el capítulo número 13 de Apocalipsis. Aquí habla de las dos bestias. Aquí, esta porción, vamos a hablar un poquito acerca de la marca de la bestia. Hoy día, como iglesia, ya sabemos que en los últimos días, dice la Biblia, que la gente no va a poder negociar, no va a poder comprar ni vender, a menos de que traiga la marca de la bestia. Vuelvo a repetir, no está hablando de nosotros los cristianos de la iglesia. La iglesia no va a estar aquí, hermano. Esa marca de la bestia son para todos los que se quedaron aquí y van a tener que adorar a la bestia y al falso profeta y todo eso. Así es de que eso no está hablando aquí. Recuerde que dije el capítulo 4 hasta el 22, la iglesia está en el cielo, no está aquí en la tierra. Así es de que, pero sí va a haber gente que va a creer, pero va a ver usted cómo van a hacerlo. Miren lo que quiero hacer primeramente. Quiero hacer una referencia al capítulo 13, porque el capítulo 13 es el conflicto entre el anticristo y Dios y su pueblo durante la gran tribulación. No hay número más estudiado y debatido que el número 666, ¿verdad? Hemos escuchado, hoy día hay alguien que anda en una conspiración diciendo que la vacuna es el 666. Hace años que comenzaron a poner chips, no sé cómo se llama en español, dentro de los cuerpos para identificar a la gente. Lo tienen con los animales, ¿verdad? Le pone al animalito un chip aquí, si se pierde el animalito, nomás le apuntan ahí con la pistolita digital y este es el dueño. Y eso es lo que sí está pasando en muchos lugares. Ahora, no queremos interpretar ni añadir qué significa y cuándo va a ser y cómo. Lo que sí sabemos que nosotros no vamos a estar aquí. Gracias a Dios por eso. Nos va a libertar de la ira de Dios que vendrá sobre todo el mundo. Pero es importante entenderlo para advertirle a nuestros familiares, a nuestras amistades, a nuestros conocidos, lo que viene para todos aquellos que rechazan a Cristo. Mire, pensé leer el capítulo número 13, dice ahí las dos bestias. Me paré sobre la tierra del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Aquí está describiendo la bestia que es el anticristo, alguien que va a venir diciendo eso el Cristo. Recuerde que para cuando la bestia aparezca, va a haber la iglesia va a ser arrebatada primeramente, y entonces va a haber gran tribulación, y anticristo, esta bestia va a hacer un pacto con el pueblo de Israel de 7 años, ¿verdad? Se nombra la gran tribulación, y a la mitad de los 7 años quiebra su pacto y comienza a hacer todas estas cosas. Pero aquí Juan está viendo esta bestia que representa al anticristo. Recuerde que el anticristo va a tener control sobre el gobierno, la economía y la religión. Esas 3 cosas primordiales son las que el anticristo y el falso profeta y el dragón van a controlar, y se van a presentar como que son el Cristo verdadero, y van a requerir que usted adore, que la gente adore a esta bestia, ¿verdad? Y quiero nomás simplemente leer algunas porciones porque describe el conflicto que habrá. Mire, hay un versículo en capítulo 7 de Apocalipsis también,
Y el verso número 14. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mire, la gran tribulación, hermanos, es un tiempo de juicio divino sobre el mundo impío que ha rechazado a Cristo. Esto quiere decir, aquí no está hablando acerca de la iglesia, ¿verdad? La iglesia ya está allá. Pero también un tiempo de ira satánica y persecución contra los que reciben a Cristo y su palabra durante la gran tribulación. Va a haber gente que va a venir y va a conocer. No me malentiendan. Muchos dicen, no, al cabo tengo una segunda chance, Norman. Ahorita el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos, guiarnos, motivarnos, inspirarnos. Pero cuando ese sea quitado de en medio, es lo que está hablando cuando sea revelado el anticristo. Antes de que se revele, tiene que sacar a su iglesia. Quiere decir, el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, la iglesia va a ser levantado. Y entonces es cuando viene esta gran tribulación. Y entonces van a comenzar a perseguir y muchos van a buscarle a Dios y por eso van a ser engañados. Esta bestia va a engañar diciendo yo soy el Cristo y hará milagros, hará muchos prodigios, engañará a mucha gente, hasta se sentarán en el templo y tendrán que adorarlo. Y ahí es donde entra la marca de la bestia. Déjenme leer el capítulo 13, regresamos allí. Quiero leer todo el capítulo y terminamos con el último verso 18. Y escuche bien, tal vez no entienda muchas cosas, pero recuerda, aquí está hablando de la gente que se quedó y cómo van a ser engañados y cómo van a ser tratados. Dice entonces, verso 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Recuerda cuando hacíamos el estudio del libro de Daniel, la imagen que vio Daniel mencionaba los imperios, ¿verdad? Persia y Roma y Grecia, etc. Y cada uno se ha simbolizado también por una de estas bestias. Aquí lo menciona como un leopardo, como un oso y como un león. Esos eran los imperios que están mencionando. Ahora, y el dragón les dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón es Satanás, ¿verdad? Y a esta bestia, al anticristo, le dio ese poder y esa autoridad. Verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Ve? Ahí hace el milagro. Trae una herida en su cabeza, pero es sanada. El dragón la levanta y le da su autoridad. Y toda la gente tiene que adorarle. Eso estará pasando. Verso número 5. También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moraban en el cielo. Ahí está renegando, está blasfemando contra el nombre de Dios, ¿verdad? Pero él va a querer decir, yo soy el verdadero, ¿verdad? Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y pueblo y nación. Ahí está lo que leíamos en el versículo 7-14. Durante la tribulación, dice ahí se le dio poder para hacer guerra contra los santos. En otras palabras, iban a tener que morir si querían renegar o rechazar a la bestia. Verso 8. Y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, fíjese bien lo que dice, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Ve? Si su nombre no está escrito en el libro de los impíos que se quedaron, a estos viene a atacar. Les dio autoridad el dragón o Satanás para herirlos. Verso número 9. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad,
va en cautividad. Está hablando de la bestia. Si alguno lo lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Y aquí está la paciencia y la fe de los santos, hermanos. En todo tiempo, la única manera que esta gente que recibe o rechaza a la bestia, ¿verdad? Entonces van a tener que morir. Tal vez van a llevar cautivos, tal vez van a morir a espada, lo que sea. La única cosa que les va a salvar es su fe en aquel Cristo que supieron y oyeron, pero nunca lo recibieron. Y por su paciencia, dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Pero oiga, a costo de su vida, en otras palabras, va a ser la persona que rechace la bestia, va a morir. Y estos son los santos que menciona después en la Biblia. Estos son los santos que salieron de la tribulación. Pero no quiero que nadie malentienda. No debemos de esperar, decir, no, pues si cuando Cristo venga y me quedo, pues todo lo que no, hermano. Va a ser a costo de su vida. Y va a haber ahorita la persecución que va a haber también. No solamente eso, ¿verdad? Dice el verso 11, después vi otra bestia. Este es el falso profeta, la segunda bestia. La primera el anticristo, este es el profeta, aquí es la falsa religión. El primero el gobierno civil, la economía, y este es el falso profeta hablando de la religión, que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Aquí va a forzarlos a que adoren a la primera bestia. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ahí está. Va a parecer como milagroso. Este también hace milagros, así como el Cristo, el Mesías, ¿verdad? Mira, también hace grandes cosas, ¿verdad? Pero es engaño, hermanos. Y lo triste es que llega al punto que también va a entrar al templo que va a estar en Jerusalén, y va a requerir que la gente entre y adore. Dice el verso 15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adoraba. Ahí está. Si no le adora, muerte. Periodo. Ahí se termina. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca de la bestia o el número de su nombre. Antes de ir al último verso, déjenme leer en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y el verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía es, aquí está hablando Pablo a la iglesia en Tesalónica, que el anticristo no aparecerá, porque hay algunas señales que van a suceder, y una de ellas es la apostasía, hermano. La iglesia, aquí está hablando de la iglesia. Apostasía es aquellos que en un tiempo creyeron y ya no. Y la iglesia en general, ¿qué estamos viendo hoy día? Las estadísticas nos están enseñando que la gente que se nombraba cristiana hace unos años atrás va para abajo. Ya muchos no van a la iglesia ni creen, otros no les importa. Esa es apostasía. Naciones y pueblos que creyeron en Dios se han relegado a ser apóstatas, no creer, han abandonado la fe. Y dice ahí, nadie os engañe porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es lo que va a hacer. Se va a sentar en el templo. Por eso
muchos estudios del pasado hablábamos que se va a hacer otro templo en Jerusalén. Parece que es lo que la Biblia enseña, hermano. Nosotros lo creemos. Se va a hacer otro templo ahí, y en ese templo es cuando va a venir la bestia y va a requerir que todos vengan ahí y le adoren. Y si no trae esa marca y no quiere adorar, usted va a morir. Se acabó la historia. Así es de que, y lo triste, hermanos, es que si no acepta a Cristo, su castigo va a ser perdición eterna, sufrimiento, el infierno. Hermano, no hay que perder tiempo tratando de calcular y decir, bueno, si hago esto o hago que no, hermano. Acepte a Cristo. Aquellos que no conocen a Cristo, que nos están escuchando, o si usted tiene algún familiar que no conoce a Cristo, déjelo, hable con él y enséñelo, instrúyalo el camino del Señor, ¿verdad? Antes de que venga este tiempo. Vamos a leer el último verso 18 del capítulo 13 de Apocalipsis. Aquí está la sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. 666. Es número de hombre. ¿Qué es el hombre, hermano? El hombre es nada más que polvo, pero tiene su propio libre albedrío. Escoge hacer lo que le gusta. Y mucha gente ha abandonado a Dios. No quiere nada con Dios. Muchos han tratado de explicar qué es el significado del 666. Toda la cosa que podemos decir, ahí dice, es el número del hombre. Es todo lo que dice. No vamos a añadirlo, vamos a quitarle, no vamos a suponer. Había muchas teorías. Quiere decir esto, quiere decir aquello. Muchos piensan que son los emperadores o los papas o líderes de la antigüedad. No sabemos ni queremos entrar en eso. Lo que sí sabemos que es número de hombre. Y dice que va a ser una marca que se le va a poner a cada persona que quiera existir en ese tiempo para vender y comprar, y tendrá que adorar a Dios, el Dios de ellos, a la bestia misma, con ese número. Hermanos, es una triste situación. Pero recuerde, esta es la revelación de Jesucristo para un mundo, para que nosotros tengamos la oportunidad de hacer preparativos para cuando todo esto acontezca. Todo esto es espantoso, es horrible lo que va a pasar en la gran tribulación. Pero recuerde que la iglesia no está ahí. Nosotros estaremos allá celebrando las bodas del Cordero, pasando allí tiempo con Dios, gozando con nuestros seres queridos, y al tiempo señalado Dios va a regresar a la tierra y establecer su reino milenario, y después estaremos en la eternidad. Quiero concluir con el capítulo 22, el último libro de Apocalipsis, para recordarnos a todos que no perdamos la esperanza, hermano. Todo eso que está diciendo el libro que va a suceder, gracias a Dios que a nosotros nos arrebató antes de que todo esto aconteciera, y estaremos ahí. Miren lo que dice capítulo 22, verso 6 en adelante. La venida de Cristo se acerca, tiene ese título. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Verso 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Oh, hermano, bienaventurados, dichosos, esos somos todos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Y luego terminamos con el verso 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ¿quién está dando testimonio? El Cristo. Ciertamente vengo en breve. Amén. Dice el escritor, sí, ven, Señor Jesús. Sí, hermanos,
todo lo que estamos viviendo en estos días, lo que estamos viendo, la apostasía, la inmoralidad, el pecado horrendo, tantas cosas que antes ni siquiera pensaríamos que íbamos a ver en nuestra vida. Está preparando el terreno o el territorio o el tiempo para la aparición del anticristo. A la gente desviándose, no quiere nada con Dios. Por eso es importante obedecer lo que el Señor nos dijo, predicar el Evangelio a toda criatura. Y hasta que sea predicado todo ese Evangelio, entonces vendrá el fin. No obstante, hermano, gócese en la bienaventurada esperanza. Y nuestra oración, bueno, la mía es, ven Señor, yo ya estoy listo. Yo sé que usted y yo también. Pero antes de ello, vamos a ganar las almas que no conocen a Cristo. El Señor ha sido bueno con nosotros en nuestro país, en nuestro mundo, pero el Señor también tiene un plan, que cuando el mundo no quiere nada con Él y lo rechace por completo, Él va a derramar su ira sobre todos aquellos que le rechazaron. Hoy es el día de salvación. Ni aún mañana tenemos nosotros prometido. No sabemos lo que el día de mañana nos trae. Por eso este día es el día más importante de nuestra vida. Gracias por sus atenciones. Yo sé que es un poco largo el estudio esta vez, pero ojalá que algo hayan captado. Si nada más, de gracias a Dios que somos hijos de Dios, lavados con la sangre preciosa del Cordero, y nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que pasamos meditando en tu gloriosa palabra. Algunas cosas son difíciles de entender, pero una cosa sí sabemos, que tú no eres un Dios de confusión, tú eres un Dios de orden, y todo lo que tú has planificado para el mundo y para la humanidad está escrito en tu santa palabra. Nosotros la interpretamos y nosotros la aceptamos conforme está escrita. Ayúdanos para entender aquellas cosas que no entendemos. Ahí es donde el Espíritu Santo viene y ilumina nuestras mentes, nos guía a las otras escrituras que nos ayudan para comprender aquello que no entendemos. Sobre todo, tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por ti. Teniéndote a ti, Señor, es lo más importante de todo. Yo urjo, si hubiera alguna persona que no te conoce, que no ha hecho su decisión, que a través de estos estudios pueda sentir la necesidad de buscarte a ti. Señor, habla sus corazones hoy mismo, que el Espíritu Santo los mueva y puedan responder. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice cada hogar, cada familia de nuestra iglesia y de nuestros oyentes y de aquellos que te aman y esperan este glorioso día, cuando la trompeta suene y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados para estar contigo para siempre. Gloria a tu nombre. Amén. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Ha sido un placer estar con ustedes y nos vemos la siguiente ocasión. Amén.